tal, colegas? Bienvenidos a esta alineación para el estándar 249. Mi nombre es Wendy Ponce, soy ingeniero industrial de profesión con especialidad en manufactura y yo los voy a acompañar en esta segunda sesión de este programa formativo que nos alinea al estándar 249. Les voy a compartir pantalla para iniciar como tal con la sesión. Bien. ¿Qué hemos visto hasta ahorita? En la sesión número 1 vimos todo lo referente a las características de la consultoría, qué es una consultoría, los tipos de consultoría que existen, para qué nos sirve a nosotros como profesionistas ofrecer un servicio de consultoría a alguna empresa o alguna organización. ¿Qué vamos a hacer como tal en esta sesión? En esta sesión nos vamos a adentrar totalmente a lo que es el estándar, es decir, ya entrar en los elementos del estándar. Como ustedes vieron en la sesión pasada, el estándar está conformado por 3 elementos sumamente importantes en el proceso de consultoría. Incluso en su pantalla están viendo un pequeño diagrama que engloba todo el proceso de consultoría en su totalidad. En el recuadro rojo van a ver que el elemento número 1 es identificar la situación o el problema planteado. ¿Qué involucra este elemento? Número 1. Entrevistar a todas las partes involucradas. Como consultante, tú vas a llegar con la empresa o con la organización. Normalmente se solicita una entrevista con el dueño o con el encargado, con la persona que nos va a dar toda la información de manera inicial para detectar el problema. ¿Qué nos va a decir el consultante? Nos va a decir qué le está doliendo a la empresa, cuál es el problema que está presentando la empresa. Por eso es sumamente importante realizar de manera inicial estas entrevistas. Punto número 2, la descripción del problema. Una vez que nosotros como consultores recopilamos toda la información necesaria, tenemos que describir específicamente lo que es el problema, con todos sus elementos. Número 3, la afectación detectada. Más adelante vamos a ver la diferencia entre lo que es un problema y una afectación. Número 4, la información en la descripción del problema. Número 5, el reporte de la metodología empleada. Y número 6, guía de entrevista. Número 7, cuestionario elaborado. Número 8, el programa de información documental. Y número 9, el reporte de la visita de campo. Es importante que sepan que únicamente estoy haciendo mención de los elementos que integran este elemento número 1 del estándar de competencia 249. Como tal, este elemento va a verificar un desempeño y 4 productos. Este desempeño, prácticamente ustedes van a tener que elaborar una entrevista a todas las partes involucradas en la consultoría. ¿Qué integra esta entrevista? Es importante que al inicio de la entrevista ustedes como consultores den el nombre al inicio de la entrevista. Es muy importante que se presenten. Número 2, indicar la razón de la entrevista. ¿Qué objetivo tiene la entrevista? Ustedes van a indicar que el objetivo de esta entrevista va a ser obtener datos relativos al problema en estudio. También es muy importante que solicitemos la autorización del consultante para grabar la entrevista. ¿Por qué? Porque de esta forma evitamos malinterpretación de información, que esta información venga con ciertas anomalías que se dan cuando normalmente escribes la información y no la grabas. También es muy importante que en esta entrevista solicitemos las evidencias que soporten las respuestas. Es decir, que más allá de lo que nos pueda decir verbalmente la persona a la que estamos entrevistando, nos tiene que dar información de datos duros, es decir, de documentos, de información que respalde lo que nos está diciendo. Es sumamente importante que todas las respuestas que nos dé de las preguntas que nosotros le vamos a realizar al consultante, todas esas respuestas las registremos, ya sea en papel o de manera de grabación. Una vez que nosotros ya concluimos la entrevista, obtuvimos toda la información inicial requerida, es sumamente importante que cerremos la entrevista agradeciendo la participación del consultante y obviamente la cooperación que recibimos de su parte. Como tal, aquí se establece, y lo pueden ver en esta presentación, todos los puntos que se les van a evaluar para que este desempeño lo puedan hacer de la mejor manera en este elemento número 1. Ok,
Este elemento número 1, que es identificar la situación o el problema planteado, como les había comentado, está integrado por productos. El producto número 1 que se les va a evaluar como tal en este estándar es el documento elaborado que describe el problema planteado. ¿Qué tiene que tener este producto? Y es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. Número 1, debe incluir la afectación de la situación actual. Número 2, debe establecer el alcance de esta afectación. Número 3, debe incluir la integración de toda la información recopilada en el proceso de entrevistas, de estudios aplicados. Número 4, debe contener la interpretación del problema y todas sus afectaciones. También el producto número 2 es la afectación detectada de la situación actual. ¿Qué debemos de tener en cuenta en este punto? Que esta afectación sea congruente con la integración de la información. Más adelante vamos a ahondar un poco más en cada uno de estos puntos, pero es importante que tengamos un temario y se los mencione para que ustedes sepan qué vamos a ver en la sesión de hoy. El producto número 3 que ustedes van a tener que elaborar es la integración de la información presentada en la descripción del problema. Debe incluir toda la información que recopilamos. También debe ser congruente con el problema planteado por el consultante y debe incluir una interpretación de la información recopilada, su interpretación. El producto número 4 es el reporte de la metodología empleada en la identificación del problema. Este reporte debe incluir la definición de la situación o el problema, debe incluir también el establecimiento de un programa de entrevistas a los involucrados para identificar la situación o la problemática que se requiere solucionar. Debe incluir también la identificación de las áreas involucradas en la situación o el problema y debe incluir el establecimiento de los estudios o pruebas a realizar. Aquí estamos viendo como tal un diagrama que nos enfoca en los elementos que integra este estándar 249. En la sesión de hoy, como les mencionaba, nos vamos a enfocar en parte del elemento 1. El elemento 1 está integrado por conocimientos, desempeños y productos, actitudes, hábitos y valores. Los desempeños y productos ya los vimos en las diapositivas anteriores. ¿Qué conocimientos se les va a evaluar en este estándar? Número 1, que tengan conocimiento en entrevistas, qué tipos de entrevistas existen, también que tengan conocimientos en cuestionarios, qué tipos de cuestionarios existen. Y número 3, ¿qué son los indicadores y qué tipos de indicadores existen? Como se pueden dar cuenta, de esta forma, la evaluación en este estándar abarca lo que es el área cognitiva, psicomotora y afectiva. En actitudes, hábitos y valores se les va a evaluar que todos estos productos sean elaborados con orden y con limpieza. Un gusto saludarlos nuevamente. Pues bueno, ya avanzando en todo este proceso de preparación, de alineación en el estándar de competencia S0249, proporcionar servicios de consultoría en general. Y bien, hasta el momento Bien, ya entramos como tal a la parte de la elaboración de los productos. Ya vimos lo que es los desempeños, que evalúa este elemento número 1, también los conocimientos. Establecimos algunos conceptos importantes que tenemos que tener presentes para la elaboración de los siguientes productos. Producto número 1 de este elemento número 1. Elaborar un documento que describa el problema planteado, en donde este documento incluya la afectación de la situación actual, establezca el alcance, a qué área les está impactando, también que incluya la información obtenida, es decir, los datos recopilados, y que contenga la interpretación del problema y sus afectaciones. Recordemos, ¿qué es un problema? La diferencia entre la situación deseada y la situación actual.
para elaborar este producto número 1, es sumamente importante que tengamos esa definición muy clara. Les voy a mostrar un ejemplo de redacción de este producto número 1 en específico en la parte de incluir la afectación de la situación actual. El ejemplo lo están viendo en pantalla, que es preparar un documento elaborado que describe el problema planteado. Ejemplo, incumplimiento de los programas académicos por parte de los docentes del plantel número 9, Santa Rosa Jáuregui, Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, COBAC. Ahí nos está estableciendo como tal muy ampliamente la descripción del problema. En específico, obviamente no le vamos a meter aquí mucha información porque únicamente nos está pidiendo que describamos el problema planteado. ¿Cuál es el problema? El incumplimiento de los programas académicos. ¿Por parte de quién? ¿Quién lo está haciendo? ¿A qué área le está afectando? Los docentes del plantel número 9 del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. Anotar la afectación o desviación de la situación actual. La afectación de la situación actual es la base para poder determinar, obviamente, el alcance y establecer con mayor facilidad las opciones de solución. La afectación debe ser congruente con la información recopilada. Ejemplo, al concluir con el 100% de sus programas académicos que los docentes plantean durante el semestre, repercute en el efecto dominó de carencia de conocimientos y competencias en los alumnos, así como no lograr los objetivos planteados para el logro de indicadores institucionales y ejes transversales del plantel y del sistema COBAC. Ahí nos dice muy claramente la congruencia que existe entre la información recopilada y el problema planteado. Es decir, nos está respaldando que efectivamente el problema es el incumplimiento en los programas académicos. ¿A quién está afectando? Básicamente a todas las instituciones, a todos los alumnos también, que pues porque tienen carencia de conocimientos y una falta de competencia en los alumnos. Punto 2.2.2. Definir el alcance o el impacto en otras áreas. Es indispensable identificar las áreas en donde la situación actual ha impactado o ha afectado, ya que esto nos va a permitir identificar el alcance del problema y enfocar la o las propuestas de posibles soluciones de manera congruente. Ejemplo, ¿cómo definimos un alcance o un impacto en otras áreas? Si se fijan, estamos llevando el primer ejemplo del punto 1 de la descripción del problema a todos estos puntos. Vamos a usar el mismo ejemplo para que ustedes lo tengan muy claro cómo pueden hacer la redacción de este problema y la redacción de cada uno de los puntos. Si se fijan, en cada uno de estos puntos es de manera muy puntual lo que deben de poner. Es de manera muy congruente y muy corta para que no se pierda información. En el COBAC somos 61 planteles y 3 extensiones con un total aproximado de alumnos de más de 34,000. Está dividido en 4 regiones, es por ello que el impacto del incumplimiento de los programas académicos nos lleva a caer en los indicadores del plantel, en la región del subsistema COBAC y por ende del estado de Querétaro. Sin embargo, se abocará solo al plantel 9, Santa Rosa Jáuregui. De esta manera, las áreas involucradas que se afectan son, número 1, dirección del plantel. ¿Por qué se está afectando esta área? También es importante que en este punto no solo pongamos las áreas afectadas, sino por qué están siendo afectadas. Por ejemplo, en la dirección del plantel se afecta debido a que no se cumple el programa operativo anual del plantel. Área afectada número 2, la subdirección. Debido a que la subdirección determina y especifica los objetivos anuales para el cumplimiento de este programa académico. Área número 3 afectada, dirección académica, se afecta a esta dirección que no se encuentra en el plantel, ya que la dirección académica se encuentra físicamente en las oficinas de dirección general y ahí menciona la dirección de esta área y es quien está encargado del proceso de enseñanza-aprendizaje en todo un sistema COBAC. Importante mencionar en este punto todas las áreas que están siendo afectadas, pero también por qué están siendo afectadas. Punto 1.3. Incluir la integración de la información obtenida. Es importante que en este punto
pongamos como tal y plasmemos toda la información que obtuvimos, pero no solo esa información, sino qué tan congruente es esa información, qué tan congruente es todos los datos recopilados con el problema planteado, es decir, que realmente haya congruencia en todas las partes, en estas dos partes. ¿Para qué? Para que esto le dé validez y objetividad a la interpretación que se haga del problema. Punto 1.4. Anotar la interpretación del problema y sus afectaciones. ¿Qué interpretación le está dando el consultor a ese problema? Sumamente importante que aquí establezcamos la interpretación que nosotros como consultores le vamos a dar al problema. ¿Qué interpretamos con esa información recopilada y con ese problema planteado? Ejemplo, la interpretación del problema es decidir a qué clase o a qué categoría de problema pertenece y cuáles han sido las consecuencias hasta el momento. Y nos muestra el ejemplo con el ejemplo del incumplimiento del programa académico. Dice así: definitivamente el incumplimiento por parte de los docentes en lograr ver el 100% de los programas en el aula repercute en cualquier institución educativa, en los diferentes actores, por ejemplo, los alumnos, los docentes y los directivos. Desde no cumplir con los indicadores de plantel y hacia arriba, al igual y lo más importante, dejar ir a los alumnos con decadencia del saber, y si la materia es seriada, dejar un problema al docente que sigue al nivel académico subsecuente, que puede ser una institución de educación superior y o técnicas en el ámbito laboral. Ahí nos establece como tal hasta dónde está afectando ese problema, hasta dónde va a afectar a las personas, a las áreas involucradas. Y lo establece de manera muy puntual. Bien, ahí como tal termina la elaboración del producto número 1. Seguimos con el producto número 2, que es la afectación detectada de la situación actual. ¿Qué debe incluir este producto número 2? Básicamente la afectación detectada y asegurarnos que sea congruente con la integración de la información, que haya congruencia entre estas dos partes, que la información esté directamente relacionada con el problema y con las áreas donde hay afectaciones. Por ejemplo, el problema detectado se manifiesta de manera estadística en los indicadores de los alumnos irregulares, el porcentaje de aprovechamiento de los alumnos o del grupo, así como los indicadores generales de la institución, como son los de la deserción escolar y la eficiencia al terminal. Punto 2.3.1. Señalar la congruencia de la información integrada. Ejemplo, definitivamente podemos definir la congruencia que existe entre los indicadores académicos con la falta del cumplimiento de los programas de estudio denominados planeaciones académicas. Sin embargo, a estas alturas no podemos definir la causa de raíz del problema, ya que existen diferentes variables dependientes e independientes que lo causan. Se tendrá que realizar una investigación de campo bajo un diseño no experimental para detectar estas causas. Si se fijan en este punto, únicamente señala que existe congruencia entre estas dos partes, entre las afectaciones y la situación actual planteada. Y es lo único que involucra el producto número 2, determinar si hay congruencia entre estas dos partes. ¿Qué integra el producto número 3? Básicamente es la integración de toda la información presentada en la descripción del problema. Esta información debe incluir toda la información recopilada de todas las áreas, ya sea por cuestionario, por entrevista, por estudios que realizamos, debe integrarla absolutamente toda. También debemos de asegurarnos que esta información sea congruente con el problema planteado por el consultante y debe incluir la interpretación de la información recopilada, nuestra interpretación como consultores. ¿Por qué? Porque debemos explicar y describir la interpretación de la información que se recopiló, es decir, cómo interpretamos nosotros como consultores, como alguien externo a la organización, como alguien externo a la empresa, de cómo está nuestra visión externa conforme a esa información. Y dicha interpretación deberá ser congruente con la descripción de la afectación. Punto 2.4 de este producto número 3.
documentar la información presentada en la descripción del problema. En este punto en específico, vamos a poder analizar más a detalle la información pertinente para describir el problema, visualizando las principales variables que están influyendo. En este punto, sí es importante que sepan que podemos hacer uso de diagramas, básicamente de gráficas, de tablas, que nos ayuden a interpretar la información recopilada. Aquí es donde vamos a poner todos los análisis que le realizamos a esa información y se puede presentar de manera gráfica, como lo están viendo en el ejemplo de la parte derecha. Punto 2.4.1, que es incluir toda la información recopilada. Ahí también es importante que pongamos todas las tablas en la cual concentremos la información. ¿Para qué? Para que este uso de estas herramientas como tablas, gráficas, nos concentre de manera más puntual toda la información recopilada y mucho más visual y mucho más atractivo para nosotros transmitirle esta información a las personas involucradas, a las áreas involucradas. Punto 2.4.2. Verificar si la información que se presentó en la descripción del problema es congruente con el problema planteado por el consultante. Aquí ponemos un ejemplo de cómo vamos a redactar este punto, siguiendo el ejemplo que hemos llevado en los productos anteriores. Definitivamente, al analizar la información estadística con la información obtenida en la entrevista y en el compendio estadístico del COVAC, existe una congruencia y definitivamente un área de oportunidad de mejora en los indicadores. Aquí únicamente se va a verificar que exista congruencia y se va a afirmar con un enunciado como el que acaban de escuchar y de ver. Punto 2.4.3. Incluir la interpretación de la información recopilada. Ejemplo, los números no mienten y nos podemos dar cuenta que el plantel se encuentra con un 67.8 de eficiencia terminal. Porcentaje que se encuentra por encima de la media nacional del 62%, un índice de una aprobación del 73.8. Aquí básicamente nosotros vamos a incluir la interpretación, nuestra interpretación como consultores de los datos presentados anteriormente en las gráficas. Así es como concluimos el producto número 3. Y viene lo que es el producto número 4, que es el reporte de la metodología empleada para la identificación del problema. ¿Qué debe incluir este reporte de la metodología empleada? Número 1, la definición de la situación o el problema planteado, es decir, la descripción del problema. Número 2, un programa de entrevistas. Todas las entrevistas que nosotros le realizamos a las personas involucradas, a las áreas involucradas, debemos vaciar todas esas entrevistas en un concentrado, en un cronograma. Número 3, los estudios o pruebas que realizamos, los requerimientos de información de las áreas involucradas, también un programa de observaciones de campo. Número 4, la búsqueda de información documental. Y también, número 5, la manera en la que se evalúan todos estos estudios. Punto 2.5.1, que es la definición de la situación o el problema planteado. Ejemplo, la metodología que se propone con base de la identificación del problema se basa en los lineamientos, además del uso pertinente de otras herramientas de análisis que se utilizan en el sector automotriz, como por ejemplo las 8Ds y el 5 porqués. Aquí como tal vamos a establecer la definición de la situación planteada y qué herramientas, qué metodología vamos a utilizar. Número 1, para identificar causas y para diseñar soluciones. En este caso en específico se hizo uso de la metodología 8D y de los 5 porqués. ¿Cuál fue la metodología? Número 1, desarrollar una entrevista preliminar con el director general de la organización. Número 2, generar una guía de entrevistas por cada una de las áreas vinculadas. Número 3, recopilar e integrar la información predominante con los datos cuantitativos. Número 4, preparar un cuestionario a efecto de realizar un diagnóstico objetivo. Número 5, realizar la interpretación de los datos obtenidos y buscar la correlación pertinente de las variables dependientes e independientes. Número 6, definir el problema en términos de causa y efecto.
qué nos está causando ese problema y qué efectos tiene, usando una metodología de los 5 porqués propuesta por, en este caso, el consultor. Número 7, documentar la situación problemática. Número 8, generar al menos 3 alternativas de solución. Número 9, hacer una evaluación previa de cada una de las alternativas propuestas. Número 10, documentar la propuesta formulada. Y número 11, diseñar la implementación de la propuesta formulada. Como tal, esa es una metodología propuesta en este caso en específico. Cabe mencionar que es únicamente una propuesta. Ustedes pueden hacer uso de otras metodologías en este punto de la evaluación. Punto 2.5.2, cronograma de entrevista. Aquí básicamente es que ustedes elaboren un cronograma de las entrevistas que realizaron. Pueden hacer uso de la herramienta como una tabla, una tabulación para que establezcan ahí básicamente el área en la cual se realizó la entrevista, el nombre del colaborador al cual se le realizó la entrevista, la fecha de la entrevista, la hora de la entrevista, el lugar en el cual se llevó a cabo la entrevista y los requerimientos para realizar esa entrevista. Y ahí están viendo en pantalla un ejemplo muy sencillo de este cronograma. Punto 2.5.3, áreas impactadas. Como se muestra en la tabla punto 1, en el programa de entrevistas, se definieron 4 áreas inherentes al proceso que nos lleva a la identificación del problema, las cuales fueron: número 1, dirección del plantel; número 2, subdirección académica administrativa del plantel; número 3, dirección académica del COVAC; y número 4, área académica del plantel, los docentes. Si se fijan, este punto va muy de la mano con el punto anterior del cronograma de entrevistas. ¿Por qué? Porque únicamente se le va a realizar entrevista a las áreas impactadas, a las áreas de interés. De otra forma, sería pérdida de tiempo. Entonces es sumamente importante que a las áreas a las cuales nosotros les realizamos la entrevista sean las áreas impactadas. Pueden ser todas o pueden ser únicamente algunas, dependiendo la detección del problema real. Pero es importante que en este punto únicamente hagamos mención de las áreas impactadas. Punto 2.5.4, que es el programa de estudios o pruebas a realizar. Aquí en el ejemplo nos dice que al utilizar la herramienta de los 5 porqués, permitió conocer la causa raíz del problema. Cabe señalar que se tiene la experiencia de más de 14 años utilizando esta herramienta. Bueno, aquí hace mención de manera específica el consultor de los años de experiencia que tiene usando esta herramienta de los 5 porqués. Ahora, aquí se detectó la causa de manera temprana, pero obviamente la detección de causas la vamos a ver posteriormente en las siguientes sesiones. Aquí únicamente vamos a establecer el programa de estudios o pruebas a realizar. De igual forma, podemos hacer uso de una herramienta como una tabla para establecer las herramientas, los estudios y las pruebas que utilizamos. Por ejemplo, aquí se ve básicamente en la tabla el nombre de la herramienta, el cargo de la persona al cual nosotros le aplicamos la prueba, el área al que pertenece esta persona, el nombre del estudio o de la prueba a realizar, la fecha en la cual se realizó, el lugar, la hora, el material que se utilizó para esta prueba y obviamente todos los recursos que utilizamos para realizar este estudio o prueba. Y bueno, el responsable de la entrevista y entre otros datos. Pueden hacer uso de igual forma de esta tabla y de cada una de las secciones de esta tabla para hacer el programa de estudios o pruebas a realizar. Y como tal, este producto también incluye la integración de la información obtenida. Aquí es una compilación de toda la información que se recopiló en estos estudios en específico. La información que en este punto se incluye debe ser congruente con el problema planteado, pues esto nos da validez y objetividad a la interpretación que se haga con este. Si se fijan como tal, todos estos productos que hemos estado viendo únicamente es jalar información que ya detectamos con algunas de las herramientas que utilizamos. Básicamente nada más es establecer esa información de manera muy puntual, interpretarla y también verificar que hay congruencia entre la información y siempre la afectación o el problema planteado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto para mí acompañarles el día de hoy en esta sesión, en esta sesión que es parte del curso de alineación al estándar 249, S0249, proporcionar servicios de consultoría en general. Me presento con ustedes, mi nombre es Ana Karen Campos, soy maestra en alta dirección y al igual que el ingeniero Wendy Ponce y la maestra Laura Romo, los voy a acompañar en estos contenidos, sobre todo con la finalidad de apoyarles en el proceso de esta alineación, que sabemos que estamos contando con una gran cantidad de expertos ya consultores en diferentes áreas de conocimientos, que a través de este curso lo que estamos buscando es que alineen esos conocimientos a la metodología que nos propone el estándar de competencias y que finalmente logren el objetivo, que es presentar una evaluación y obtener su certificado oficial ante la Secretaría de Educación Pública como consultores, obviamente, de la Secretaría de Educación. Entonces vamos a dar continuidad a los temas que estuvimos viendo en la sesión anterior y para ello y sobre todo posicionarnos frente al momento en el que nos encontramos, voy a presentar en mi pantalla la siguiente diapositiva. En esta diapositiva que ustedes están viendo, encontramos el programa general que ya ha sido presentado desde la introducción por la maestra Laura Romo. ¿Y dónde nos encontramos el día de hoy? Justamente en lo que podemos observar como el recuadro verde. Estamos entrando en la etapa, todavía estamos en la identificación del problema, de la situación o del problema, que es el primer elemento del estándar de competencias a evaluar. Y en este primer elemento vamos a encontrar los siguientes temas: el reporte de la metodología empleada, que ya comenzaron con la ingeniero Wendy, la guía de entrevista, el cuestionario elaborado, el programa de información documental y el reporte de visita de campo. Estos son los temas a grandes rasgos en los que nos vamos a centrar en esta sesión, pero para dar continuidad y que lo veamos a mejor detenimiento o más puntualmente, vamos a comenzar con la sesión justamente con este índice. El índice, y como referencia siempre en este proceso de alineación, hay que tomar en cuenta nuestro estándar de competencias. El estándar de competencias nos marca en el reporte de la metodología empleada, en el punto 5, que debe incluir lo siguiente. Debe incluir el establecimiento de los requerimientos de información sobre las áreas involucradas. También debe incluir el establecimiento de un programa de observación de campo. Incluye también la búsqueda de la información documental y contiene la forma en que evalúa la información obtenida. Estos son elementos del punto número 4. Todavía estamos en el reporte de la metodología empleada en la identificación del problema. Referencia, el estándar de competencias y por supuesto también lo van a encontrar en su manual de participante. Punto número 5 que vamos a tratar en esta sesión, la guía de la entrevista empleada. ¿Qué tiene que contener la guía de acuerdo a lo que nos marca el estándar? Contiene el propósito de la entrevista, establece la solicitud de la descripción de las actividades y responsabilidades que realiza la persona que es entrevistada, describe la información y documentación que se va a solicitar, incluye un cierre de esta entrevista y lo vamos a ver puntualmente durante toda la sesión. El número 6 es el cuestionario elaborado. Y en el cuestionario elaborado vamos a desarrollar los siguientes temas, que incluya la explicación del propósito del cuestionario, que incluya también un espacio para datos generales de la persona que contesta el cuestionario, que mencione la confidencialidad de la información proporcionada, que contenga las instrucciones sobre la forma del llenado del cuestionario, por supuesto que establezca preguntas relacionadas con la información buscada, que especifique la documentación de soporte de la información que se solicita en el cuestionario, contiene también un espacio para comentarios finales y por supuesto contiene frases de agradecimiento por haberlo contestado. El número 7. Vamos a ver el programa elaborado de búsqueda de información documental. Este programa debe incluir la información interna relacionada con el problema planteado. Incluye también la información externa relacionada con el problema planteado. Y el número 8 es el reporte elaborado de la visita de campo, que nos va a pedir o a solicitar, de acuerdo a lo que dicta el estándar, que muestre el objetivo de la visita de campo, establezca el alcance, incluya la descripción de las observaciones realizadas y también que incluya, por supuesto, el resultado de la visita de campo.
Estos son los temas que vamos a estar trabajando en esta sesión y como pueden ver en la pantalla vamos a comenzar justamente con el 4.5, que es el establecimiento de los requerimientos de la información sobre las áreas involucradas. Es muy importante en este punto recalcar que ya en sesiones anteriores hemos visto la importancia de la observación en el tema de consultoría. En cualquiera de las áreas de desarrollo que ustedes estén ya practicando la consultoría, van a determinar y por supuesto que va a ser una de sus principales actividades ser muy observadores. Es una de las herramientas principales que tiene el consultor, lo veíamos también en las características que debe demostrar él mismo. Por lo tanto, una parte esencial del poder determinar y encontrar cuál es la situación o problema que se va a desarrollar y que propiamente el consultor debe dar una propuesta de solución es que empiece a analizar a través de su intervención, de su acercamiento a una empresa, a una situación, a una asociación o al contratista que requiere de los servicios de consultoría, justamente es que pueda determinar qué áreas están involucradas en el posible problema, porque son la fuente principal de la información. Para este tema o para este punto en específico, el estándar nos solicita algo muy sencillo, que a través del siguiente ejemplo vamos a desglosar como una matriz que lleve justamente este título: requisitos de información de las áreas involucradas o requerimientos de la información de las áreas involucradas. Puede tener una primer columna, es la sugerencia. Acuérdense que todos los formatos son sugeridos. Esa es una de las características que tienen los estándares de competencia. Siempre y cuando cumplan con lo que se está evaluando en el estándar, su resultado va a ser competente. Entonces hay que guiarnos por el estándar de competencia y en este caso, para apoyar su formación, para apoyar su resultado, les vamos a proporcionar una serie de formatos sugeridos que en este momento los podrán ir viendo en pantalla y más adelante podrán descargar para su llenado y poderlo aplicar en cualquiera que sea la situación, caso, problema que hayan determinado utilizar. Como saben y ya se explicó desde el principio, puede ser una situación real que se pueda estar llevando a cabo actualmente en sus actividades laborales, ya sea que ustedes trabajen como consultores independientes o tengan la intención de trabajar como consultores. En este caso pueden tomar un caso real o un caso simulado para efecto de la evaluación. Entonces, en este momento vamos a ver un ejemplo muy sencillo en la pantalla, justamente de lo que sería una tabla de requerimientos de la información que contiene de qué área estamos hablando, quién es el responsable de esa área dentro de la organización en donde estamos haciendo esta intervención inicial y qué información requerimos. Un ejemplo, si estamos en el área de contabilidad y el responsable es el contador público Martín López, por poner un ejemplo, ¿qué información requerimos de esta área involucrada en la posible situación o problema? Y aquí vamos a determinar pues si requerimos un estado financiero, si requerimos no sé, los resultados del mes en donde se empezó a detectar históricamente que teníamos un problema, si está relacionado con el tema de finanzas, una lista de proveedores, una lista de compradores. Toda la información que sea requerida de estas áreas involucradas las vamos a listar y eso es un trabajo que realiza el consultor pues desde la observación, desde el hecho de llegar a una empresa, a una organización y hacer sus primeras intervenciones en donde empieza a observar cuál es la dinámica y las posibles situaciones que nos van a llevar durante el desarrollo de esta sesión a llegar justamente a detectar no solamente el problema, sino la verdadera causa, la causa raíz que está provocando esa situación. Pero lo vamos a ir hablando más adelante. Entonces, en el primer punto, esta tabla sugerida nos va a dar justamente el resultado que requiere el estándar. Ustedes en sus diferentes áreas de conocimientos, en sus diferentes situaciones o problemas podrán encontrar otra forma de desarrollarlo, inclusive puede ser una redacción, no necesariamente tiene que ser una tabla, puede ser una redacción, puede ser un antecedente, puede ser de alguna forma un escrito que permita de forma libre expresar al consultor los requerimientos que va a ir solicitando. Inclusive podría ser una lista sin necesidad de hacerlo en formato de tabla. Pero la realidad es que la sugerencia siempre es que la información sea bastante estructurada y que sea muy fácil de leer para quienes lo van a recibir. Y hay que recordar que la función del consultor es presentar una propuesta a una persona que está pues finalmente comprando el servicio de la consultoría y lo hace por una necesidad. Entonces, entre más clara sea la información que presentamos, los formatos que presentamos, más legible y más entendible, tu trabajo, por supuesto, va a ser mejor recibido
y también tiene que ver con el hecho de darle continuidad y que no se quede solamente en una propuesta, sino que la persona que es el consultante pueda decidir contratar tus servicios para una intervención ya directa en donde aplicarías, en este caso, lo que estás proponiendo o la propuesta de solución. Entonces vamos con un siguiente punto que es el 4.6. Previo a eso vamos a ver algunas actividades que nos podrían llevar a determinar cuáles son estas áreas involucradas. Por ejemplo, en este caso una de las técnicas que podemos utilizar son conversaciones de apertura. ¿Qué finalidad tienen las conversaciones de apertura? Las conversaciones de apertura tienen la finalidad de reconocer un problema que comienza a partir de conversaciones entre las áreas que están involucradas y que nos van a dar síntomas conocidos. Va a empezar a surgir en una plática regular, que no es todavía una entrevista estructurada, sino más bien un grupo de trabajo, una reunión de trabajo, en donde los implicados van a poner sobre la mesa la información que sea relacionada con el problema que se está viviendo. Durante estas pláticas de apertura, las impresiones de un problema pueden cambiar. Lo que puede parecer un problema técnico en un inicio, que sería un dato concreto, y ahorita vamos a determinar cuáles son los datos concretos, se puede convertir en un conflicto de personalidades y ahí ya estamos hablando de un dato abstracto. También hay que describir los efectos y consecuencias del problema, tanto abstractos como concretos, y ventilar todos los puntos de vista sobre la situación a resolver. Una vez que se obtiene una lista, porque el consultor, pues obviamente, más que intervenir, va a estar escuchando las conversaciones, orientando también las conversaciones para que nos pueda dar la información que requerimos, será dividirlos justamente en estos dos puntos, los datos que son abstractos y los datos que son concretos. ¿Cómo hacemos esta diferenciación? ¿Cuáles serían datos concretos? Como lo hemos escuchado en diferentes ocasiones, el dato concreto es el que se puede medir, el que nos puede dar fechas, el que nos puede dar cantidades, hechos reales. Entonces vamos a hablar de eventos, historias, estadísticas, por ejemplo, lo pueden ver en pantalla, fenómenos físicos, fenómenos químicos, desviaciones visibles, medibles, tiempos, tendencias, niveles de calidad, datos de productividad, tendencias, rentabilidad, desempeño, porcentajes, todo lo que es medible vamos a conocerlo como un dato concreto, que es una información muy importante para el consultor. Pero también tenemos por otro lado los datos abstractos y estos pueden ser los que no podemos medir, pero tampoco dejan de ser importantes para el consultor y que tenemos que encontrar la forma de ver si tienen una relación directa con la situación que se está suscitando, como son los sentimientos, las opiniones, el factor humano, las actitudes, los niveles de satisfacción, tensiones, frustraciones, conflictos de personalidad, celos, envidias, afán de poder, escasez de visión empresarial. Todo esto es un dato que vamos a encontrar en el análisis y sobre todo en la observación de la dinámica que se dé de trabajo, en la organización en la que estamos haciendo esta intervención, y cualquiera de los dos datos no deben ser menospreciados por el consultor, tienen la misma importancia y vamos a encontrar técnicas y herramientas para que más adelante podamos presentar tanto la información medible de uno como también presentar algunas abstracciones que pueden ser directamente conclusiones a las que se llega analizando los datos abstractos. Estas opiniones, estos factores humanos también tienen técnicas que son pues obviamente no cuantificables, que caen más bien en lo cualitativo que en lo cuantitativo y que nos van a llevar también posiblemente a tener una investigación mixta, o en este caso pudiera ser, dependiendo del área de trabajo, que sea totalmente cualitativa si está relacionado con lo humano, o también totalmente cuantitativa, por ejemplo, quienes se desarrollan en el área de producción, que tengan datos estadísticos de producción y que las piezas, por ejemplo, están disminuyendo, pues podría ser un estudio mixto. ¿Por qué? Porque los datos pueden estar relacionados con el nivel de desempeño de las personas, roles, tiempos, turnos, y entonces lo que pensamos que es un dato frío, un dato que está nada más arrojándonos una disminución en la producción, podríamos encontrarnos a través de este proceso de consultoría con una investigación que requiere dos herramientas muy importantes en la ciencia en general, que es el estudio cualitativo y el estudio cuantitativo, y esto hace una investigación mixta. Entonces, los dos datos van a ser de suma importancia en su proceso de consultoría. Ahora sí pasamos al 2.4.6, que en este caso ustedes van a encontrar como 4.6 dentro de su estándar de competencias. Esto quiere decir que incluye el establecimiento de un programa de observaciones.
Como lo venimos diciendo, va de la mano justamente con aquellas observaciones que el consultor de manera objetiva, porque su tarea es ser objetivo, es parte de las características que también ustedes ya vieron con la licenciada Laura Romo en este programa, que son las características que le van a permitir a un consultor determinar de forma muy objetiva los resultados que va encontrando. Es una característica que el consultor desarrolla desde el momento en el que está entrando en una metodología, y justamente lo que busca el estándar es que, más allá de toda la experiencia que ustedes tengan en sus diferentes áreas de conocimiento, puedan aplicar una verdadera metodología que les permita llegar a un resultado concreto, que permita la credibilidad del trabajo de consultoría que se está presentando. En el estándar, lo que nos va a pedir este punto, y lo pueden hacer desde el tema más sencillo hasta el tema más complejo, es que incluya un programa de observaciones de campo. Y también sugerimos que se pueda hacer a través de una matriz muy sencilla que tenga este título. Algo importante, y que son los consejos que ya han recibido durante la alineación, es que nos apeguemos a los títulos que lleva el estándar, porque un evaluador que obviamente va a ser experto en el estándar, no en el tema que ustedes desarrollan, va a evaluar que el contenido tenga relación con lo que va pidiendo o solicitando el estándar. Y el estándar pide que en este caso se realice un programa de observaciones de campo. Entonces, si hacemos una matriz, la podemos nombrar programa de observaciones de campo, y puede contener sugeridamente las siguientes columnas: el área que estamos observando, segunda columna, el título del proceso que estamos observando, tercer columna, observaciones realizadas. Y el paso que vamos a seguir, pues obviamente es reconocer a través de esta matriz tan sencilla, reconocer un problema. Esa es la finalidad que tiene. Entonces, si incluimos una tabla de esta índole muy sencilla, que más adelante vamos a ver un ejemplo, pues vamos a encontrar que de acuerdo al tema, situación que estamos planteando, el evaluador nos va a poder dar un visto bueno sobre la incorporación de la información, porque está cumpliendo con lo que se requiere, que son las observaciones que se realizan en campo. ¿De qué observaciones estamos hablando? Puede ser desde la primera impresión que tuvimos cuando nos acercamos al consultante, desde la entrevista inicial, desde que hacemos alguna gestión para poder entrar, si estamos hablando de un área de producción, a verificar, regresando al esquema de piezas, por ejemplo, automotrices, verificar qué es lo que está pasando en la cadena de suministros o en la línea de trabajo. Y entonces el consultor va a estar observando. Obviamente ya va a determinar el área, va a determinar cuáles son las actividades o el proceso que está observando, y por supuesto esto le va a permitir llegar a hacer algunas conclusiones, algunas aseveraciones sobre sus observaciones. El paso número 1 para el reconocimiento de un problema es el siguiente. Incluye, o vamos a ver a continuación, algunas técnicas que sugerimos también para poder identificar o reconocer un problema en cualquiera que sea la situación que nos encontremos. Y esto es, número 1, cualquier problema, como cuando vamos al médico, es reconocer o identificar los síntomas. ¿Qué es lo primero que hace un médico, que también es un consultor, por supuesto? Es preguntarte qué síntomas tienes, si has presentado algunos cambios pues recientemente en tu vida diaria, en tu vida laboral, indagar sobre cuáles son esos síntomas que te han llevado a recurrir a una cita médica. Eso es prácticamente la analogía de un consultor, ¿sí? Vamos a ver justamente el problema como el cuerpo humano, así como lo ve un médico cuando nos acercamos a una cita médica. Él ve un todo y necesita datos, como son los síntomas, para poder determinar por dónde comienza la investigación. No con los datos inmediatamente te va a medicar, va a hacer una revisión, pero con una guía, una orientación, que son los síntomas. También vamos a ver la importancia de incluir métodos de investigación que también nos van a llevar al reconocimiento de un problema. Las entrevistas de recolección de datos, también sumamente importantes. Las reuniones de intercambio de idea, que va a ser estas reuniones con los equipos de trabajo también, que son de suma relevancia y que nos van a dar estas dinámicas en donde vamos a obtener, ya veíamos anteriormente, datos abstractos, datos concretos que nos van a llevar a las conclusiones reales sobre el problema. Ciertas técnicas de estas que estamos por analizar en esta sesión pueden ser más apropiadas en unos casos que en otros. Esto lo vas a determinar tú, consultor, que estás participando en esta alineación, dependiendo del curso que esté llevando tu investigación o el tema que hayas determinado, ya sea, repetimos, simulado
o real. Esto solamente lo vas a poder determinar tú. Lo que nosotros estamos haciendo es facilitar tu proceso porque te estamos dando algunos ejemplos de técnicas que es muy importante recordar, tú tendrás que adaptar al verdadero problema que estás utilizando para presentar tu propuesta. No todas son afines a todos los temas ni problemas. Tú encontrarás y ya sabrás algunas otras técnicas que te puedan llevar directamente a obtener el resultado. Y entonces para el consultor obviamente va a ser muy importante escuchar a las personas que se desahoguen sobre el problema que están viviendo en esta empresa, organización o la situación que hayan decidido tomar como ejemplo. Y obviamente que una vez que empiezan a tener relación con las personas que están dentro y involucradas en esta situación, pues se toma la confianza y empieza a fluir la información que nos va a permitir hacer la abstracción o llegar a conclusiones. ¿Qué tan importante entonces es identificar los síntomas? De suma relevancia. Y vamos a ver cómo podemos utilizar una sencilla lista para determinar cuáles son los síntomas y también determinar si estos son concretos o son abstractos. La siguiente lista es un ejemplo en donde mediante una mesa de trabajo, un grupo de trabajo o mayor complejidad, podría ser un focus group, podemos tomar un tema que está relacionado con el problema que estamos identificando, hacer una pregunta directa a las personas que están involucradas en esa mesa de trabajo y ahí nos va a permitir que el consultor pueda desarrollar una de estas tablas sugeridas que es de síntomas y de las consecuencias que tienen estos síntomas. Entonces vamos a ir viendo un ejemplo. Las ventas están bajando. Ese es un síntoma, ¿sí? Es uno de los síntomas que si fuéramos al médico me elevó la temperatura, entonces obviamente es un síntoma. En este caso la empresa dice las ventas están bajando. ¿Es un dato medible? Por supuesto, y por lo tanto lo vamos a colocar como un dato concreto. La consecuencia que estas personas que se reúnen encuentran es que hay ingresos bajos y obviamente se retrasa el pago de las nóminas o de los proveedores. En este caso, pues obviamente este dato también recae en lo concreto. Los nuevos productos no funcionan. Vamos a estar viendo ejemplos de síntomas. Los nuevos productos no funcionan. ¿Qué consecuencias traen? Pues obviamente la consecuencia es que debemos investigar la causa de que estos productos no estén funcionando, porque si ya se hizo una inversión, se lanzó al mercado, hubo mercadotecnia, publicidad y no está funcionando, tenemos que investigar la verdadera causa. Síntoma, la ingeniería quiere cambiar pues de inmediato, ¿no? Esto estamos hablando de hacer un cambio repentino en la producción, en la productividad o una reestructura empresarial. ¿Qué consecuencias puede tener? Puede tener repercusiones en la producción o en los inventarios, por supuesto. La producción tiene problemas con insumos, es un dato concreto y puede tener retrasos en la producción, compromisos con los ya clientes que tenemos y obviamente eso pega finalmente en lo económico, totalmente en las organizaciones. Gerente de finanzas preocupado por un alto inventario, eso es un síntoma y se puede dar en una reunión, ¿no? Y aquí vamos a encontrar un dato concreto, pero también la consecuencia en este caso es el gasto excesivo de capital. Entonces ahí pues obviamente encontramos que este dato ya es una abstracción porque es una percepción, no hay un dato medible, pero ya es una aseveración que se está realizando de un dato abstracto de un dato concreto, perdón, que acabamos de ubicar, de observar, de analizar en el proceso de esta mesa de trabajo. Y bueno, en este caso es importante recordar que todas estas técnicas, como comentábamos, nos van a llevar a la identificación de los síntomas. Y de esta misma manera, y como lo vemos en pantalla, vamos a llegar al 4.7. Este punto nos dice que vamos a incluir la búsqueda de información documental. Todo lo que un consultor narre, todo lo que un consultor detecte, todo lo que un consultor llegue a concluir debe estar fundamentado documentalmente. No podemos únicamente hacer conclusiones sin tener estos datos, ya sean tanto abstractos como concretos, que nos permitan que dividamos la información documental que estamos requiriendo. Básicamente es regresar a los principios de la investigación y obviamente no puede haber investigación sin contar con información o fuentes de información que sean fiables, confiables y que obviamente que tengamos a la mano y tengan relación con los síntomas que se están presentando. Entonces, directamente
directamente vamos a entrar en las técnicas que ya hayamos comentado, que es el método de investigación. Y aquí lo que nos permite hacer el estándar, y como les comentaba en un formato libre, pues obviamente es una relación de la información documental que requerimos. La podemos hacer a nuestro propio criterio o podemos hacer una relación entre áreas y documentación que requerimos. Y los métodos de investigación, por supuesto que van a ser principales para este punto en el que nos encontramos en nuestro proceso de identificación del problema. ¿Cuáles son estos métodos de investigación? El método de investigación comienza justamente con la recolección de los datos y nos va a ayudar a estudiar los antecedentes, los efectos del problema, el método definitivo que nos va a guiar a través de un diseño de una investigación. Y obviamente que tengamos una hoja, así le podemos nombrar, de la recolección de los datos que requerimos. El proceso de recolección de datos consiste en los siguientes pasos. Primero, vamos a identificar el tipo de información necesaria para definir el problema. Y ahorita vamos a ver cuál es el ejemplo de la hoja de recolección de datos. 2, seleccionamos los métodos de recolección de datos que se ajusten a la información que requerimos. Si requerimos datos concretos en el que regresamos a dar algunos ejemplos, porcentajes, estadísticas, cuentas, ingresos, ventas, pues los vamos a encontrar en la información que tenga o que sustente el área de finanzas, el área de contabilidad y por supuesto tendrán un documento que esté probado o que esté garantizado que nos va a dar la obtención de esa documentación oficial. No puede ser un dato inventado, no puede ser un dato al aire, no puede surgir solamente de una entrevista, que las vamos a ver en qué formato están, sino que tiene que estar sustentado por documentación que se encuentra resguardada en la empresa, en la organización que estamos analizando. Número 2, seleccionamos también en este caso, número 3, definimos los datos meta específicos. Si no sabemos por qué vamos a hacer una entrevista, un cuestionario, una observación, un focus group, no tenemos ninguna base como consultores de lo que queremos encontrar. Entonces tenemos que definir qué datos meta realmente necesitamos de esa información y ahorita vamos a ver cuáles podrían ser estos posibles datos meta por área. Y una vez que tenemos ya definidos los datos meta y también definimos el método por el medio del cual los vamos a obtener, vamos a llegar a la recolección de datos requeridos. Una vez que tenemos los datos, no termina ahí el trabajo del consultor. Necesitamos hacer un análisis de los datos, establecer un método para conformar ese análisis, porque también se tiene que describir cómo es que analizamos la información obtenida, recolectar nuevamente datos para confirmar si hay algún patrón de comportamiento, obviamente esto en caso de ser totalmente cuantitativos y también en el caso de ser cualitativos a través de herramientas propias de la investigación cualitativa, documentar los datos, analizar de manera comprensible, poner a disposición obviamente el análisis para que otros puedan en su momento requerir ese análisis y ayudar a sustentar investigaciones posteriores que sean de utilidad para esta empresa, para esta organización y también este es un documento que podemos entregar como un bonus dentro de nuestra propuesta de consultoría. Presentar tus datos y análisis va a ser la forma gráfica. Por supuesto que es la mejor y la más recomendable, que sean fáciles de leer, que sean concretos y que nos permitan llegar a un objetivo real y que el consultante pueda ver el trabajo que estamos realizando como consultores. De manera muy sencilla en pantalla vemos cuál sería un ejemplo de la hoja de recolección de datos y aquí como vemos podemos subdividirla en 3 grandes áreas. Información general necesaria para definir el problema. Esta es un área en donde podemos describir de manera libre, obviamente, cuál es esa información que necesitamos. Métodos que estamos utilizando de los datos, dependiendo de la información necesaria, el consultor determinará cuáles son los más propios, desde cuestionarios, entrevistas, estadísticas de producción, estadísticas de calidad, financieras, muestreos de trabajo, experimentos técnicos, estudios de tiempos y movimientos, hojas de control. Estos, sobre todo, en este ejemplo, encontramos que buscan obtener datos que son concretos y datos que se utilizan o que vamos a obtener a través, finalmente, de una técnica cuantitativa. Pero en el área cualitativa también podemos encontrar, y sobre todo aquellos que están en este curso, aquellos consultores ya expertos en áreas cualitativas, podrán utilizar algunas herramientas como son las entrevistas, historias de vida, los focus groups, que nos van a llevar justamente a obtener datos que también son muy importantes, que conocemos como abstractos.
Y por último, podemos, además de tener los métodos, definir cuáles son los datos específicos que queremos obtener de esta hoja de recolección de datos. ¿Cuáles serían los ejemplos de los datos meta? Los podemos dividir por áreas y, por ejemplo, ¿qué requerimos de la organización? Un dato o un documento que requerimos es la estructura y el funcionamiento. Eso lo podemos encontrar en los manuales operativos de la organización. Cargos y responsabilidades también lo podemos encontrar en un manual, sobre todo si las empresas actuales o donde estamos haciendo una intervención ya tiene un método de calidad que está estructurado y que está definido dentro de la organización, podemos encontrar obviamente todo este documento ya creado y realizado. Y si no existe, pues desde ahí encontramos también algún foco rojo que nos permita verificar de dónde surgen los problemas, ¿no? Que tendrían que ver con la estructura de la organización, desempeño gerencial, sistema de planeación estratégica, moral inclusive de la organización, que podría ser en este caso la filosofía institucional, el sistema de comunicación que maneja la gerencia, el estilo gerencial que determinan utilizar, los resultados, en este caso que sean los niveles de producción, niveles de calidad, niveles de error y repetición, las medidas de satisfacción del cliente, desempeño contra objetivos, gastos contra presupuesto, margen de utilidades, rédito de inversionistas, obligaciones, los accionistas, los acuerdos contractuales, restricciones laborales, leyes y contratos laborales, aspectos ambientales que la empresa está tomando en consideración, responsabilidad social, compromisos financieros, salud y bienestar laboral. Condiciones externas que no dependen totalmente de la organización, los vendedores, las manos de obra, la economía, la industria, la nueva tecnología, el mercado de trabajo, la competencia, políticas gubernamentales. Son datos, por supuesto, que podrían estar totalmente relacionados con cambios que se vivan dentro de una organización. El mejor ejemplo que actualmente se está viviendo, pues obviamente es este gran cambio que ha traído a las organizaciones el tema de una pandemia internacional, en donde muchas de sus actividades han tenido que cambiar, se han tenido que adaptar y por supuesto en esos cambios y adaptaciones se han visto afectados, algunos de manera positiva, algunos de manera negativa, pero son condiciones externas que no se pueden controlar desde el interior y que en la intervención podemos encontrar que están relacionadas con los problemas o situaciones que estamos identificando. Los recursos. ¿Cuáles son los recursos de una empresa? El personal, el tiempo, el capital, por supuesto la capacidad de producción, el espacio físico, el equipo, inventarios, entre muchos otros. Entonces, esta presentación ustedes también ya la tienen y puede ser una base para que dentro de sus investigaciones, sus propias presentaciones de consultoría que van a realizar como proyecto final o como producto entregable del estándar de competencias, puedan considerar dentro de su investigación como datos meta a obtener de estas herramientas que estamos aplicando. Tenemos otra herramienta que es la entrevista de recolección de datos y la entrevista de recolección de datos pues obviamente va a ser una de las principales que en cualquier caso, tanto si nuestra investigación toma un tono más cuantitativo que cualitativo, pues va a ser importante llevar a cabo. Es natural que las personas o grupos que inician un proceso de recolección de datos no cuenten con todos los datos relacionados con el problema. Muchas personas utilizan entrevistas individuales o reuniones de grupo como herramienta inicial para la recolección de los datos. Este tipo de entrevistas deben orientarse hacia un resultado, debiendo llevarse a cabo pláticas diseñadas específicamente para entender los puntos de vista individuales acerca del problema. El entrevistador plantea preguntas, escucha, toma notas, pero no tiene que tener una intervención directa, porque entonces estamos sesgando la investigación. Debe haber una estructura y también en esta sesión vamos a ver cuál es la estructura correcta y además la estructura que el estándar nos pide sobre las entrevistas de recolección de datos. Reuniones de intercambios de ideas, muy importantes y tienen relación también con las entrevistas. Como ya lo decía, pueden ser individuales, pero si las entrevistas son grupales, entonces recaen más en una reunión de intercambio de ideas. El consultor anuncia a los participantes con claridad, y este es el método correcto de aplicarlo, el tema de la sesión y el propósito que tienen con esta sesión. En una hoja simple y de papel, puede anotar una pregunta clave relacionada con lo que ha observado hasta el momento y puede entregársela a cada uno de los participantes para que obviamente ellos la puedan leer. El consultor enuncia la pregunta clave y pide a los participantes que volteen la hoja para que anoten tantas ideas de solución
como les sea posible, debiendo hacerlo en silencio, sin criticar ni manipular las sugerencias de otro. Muy importante, aquí la función que tienen ustedes como consultores es en este caso tener un papel muy objetivo, pero también un papel que sea orientador, que tenga y permita que la herramienta se aplique correctamente. Si empezamos a menospreciar las ideas que tienen otros, entonces es muy probable que también se vea sesgada la investigación. Entonces, desde el principio el consultor plantea cuáles son las reglas correctas de este grupo de trabajo, de esta reunión de intercambio de ideas, y vamos a tener una convivencia que nos va a permitir escuchar todas las opiniones, no descartar ninguna, y en todas ellas podemos encontrar grandes datos muy importantes y sobre todo que van a recaer en esos datos meta que tenemos como consultores. Todas las ideas sin excepción son aceptadas. No vamos a criticar, negar o desechar alguna sin haber hecho algún análisis. Una vez que terminan, se recogen las ideas y se anotan a la vista de todos para que se construyan nuevas ideas y se genere una reacción en cadena. Al concentrarse en esta interacción, el grupo aprovecha la energía creativa de cada participante, que resulta más productiva que la suma de esfuerzos obviamente individuales. Paso 2, que esto es una vez que se hizo este ejercicio, vamos a obtener los datos que son más abundantes. Y aquí voy a poner un ejemplo que sobre todo quienes tienen relación con investigación cualitativa seguramente han tenido la oportunidad de participar o de ser inclusive los orientadores, los guía en un focus group, y este tipo de actividades que nos permiten tener una reacción tanto de datos concretos también pueden surgir de un focus group como datos muy abstractos. Estos datos, ¿cómo se analizan? El dato de un focus group, y que el focus group regularmente requiere que la sesión se grabe completamente, ya sea en video, que es lo preferencial, o también en audio, permita que posteriormente el análisis que realice el investigador, que tiene la misma función del consultor en este espacio de consultoría, haga un análisis totalmente, pues obviamente objetivo, de inclusive las frases, las reacciones, las gesticulaciones que se dan en el intercambio de ideas. Todos estos datos para un focus group son indispensables. Entonces es importante hacer la relación que tiene con la reunión de intercambio de ideas, que es una técnica que pueden aplicar, porque les va a permitir que si esta reunión es grabada y posteriormente analizada, les permite observar todavía más detalles de los que se están dando en la sesión, y lleguemos al siguiente punto, que obviamente es describir ese problema, también ya con una forma más detallada de las ideas que se generaron del equipo que está involucrado principalmente en la situación o problema que se plantea. Entonces, paso ahora sí número 2. Después de obtener los datos abundantes acerca del problema, la situación podría tener todavía confusiones. Para el consultor todavía no está claro, porque en las reuniones se pudieron haber dado muchos datos que quizá no estén tan relacionados con el problema, o quizá sí, pero esa justamente es la tarea de este proceso en el que estamos identificando la situación o problema, encontrar la verdadera causa del problema o situación que se plantea. Algunos van a describir el problema como de manufactura, otros como de mercadotecnia, otros como de conflicto de personalidad, otros de falta de planeación, y cada uno va a tener desde su propia perspectiva, desde su propia participación en la organización, un punto de vista diferente. Esta diferencia de puntos de vista existe y se llama, o lo podemos encontrar como el efecto o el fenómeno del iceberg, que como ustedes saben, solamente estamos viendo una puntita del problema, pero si vemos, y ahorita lo vamos a ver en una gráfica, la parte que no podemos visualizar, que no todos estamos viendo y solamente vemos desde nuestra perspectiva, es muchísimo más grande de lo que nos permite observar ese pequeño síntoma por el cual llegamos a esa organización. No es ni siquiera una parte de lo que realmente está afectando a la organización. Entonces, la descripción nos va a servir para tener un punto de referencia. Tenemos que empezar a darle descripción al problema. Una descripción bien hecha, bien definida, puede obviamente llevarnos a acercarnos a la solución y por supuesto más adelante a la toma de decisiones. Al describir un problema, se obtiene una simple afirmación con la que todos están de acuerdo y que encierra los comunes denominadores del problema. Entonces seguimos llevando a cabo estas técnicas de reuniones en donde al definir el problema y encontrar que hay similitudes, que hay aceptación, que hay una coordinación y que estamos empatando en que todos están de acuerdo,
probablemente nos estamos acercando realmente a la afirmación del problema. Al describir el problema se obtiene una afirmación con la que todos estén, en este caso, de acuerdo. Y más importante aún es que todos los puntos de vista, obviamente, lleguen a ese acuerdo. Si esto no se logra, pues entonces no estamos cerca de la afirmación. Si la gente implicada puede responder a la afirmación, exacto, ese es el problema, a esta descripción que realizó el consultor, entonces estamos cerca de ese probable acercamiento a la determinación o descripción del problema real. Ejemplo, desacuerdo acerca de cómo proceder con el nuevo producto. Unos quieren introducirlo de inmediato y otros quieren un plan más metódico. Ese podría ser un desacuerdo que existe entre las diferentes áreas de la empresa, pero también nos lleva ya a darle una afirmación. Estamos afirmando que hay un desacuerdo y si ellos mismos, quienes participan en la reunión, definen que efectivamente hay un desacuerdo, pues entonces podría ser que encontramos la descripción, la afirmación. Existen al menos 3 técnicas que nos pueden ayudar a describir el problema. El análisis de los datos, que puede ser a través de una hoja de análisis de datos, para la cual se dividen en 3 columnas. Tenemos síntomas, tenemos género y tenemos denominadores o patrones. Y si se fijan, justamente nos va a llevar a determinar cuáles son los que más se repiten y ahí vamos a encontrar el común denominador de las aportaciones de las personas que están involucradas. Con los síntomas detectados, y esto es siguiendo esta técnica, vamos a anotarlos en una primera columna. Luego dividimos los síntomas en distintos grupos para identificar el género del problema, que pueden ser del grado técnico, pueden ser hábitos de trabajo, interpersonales, de máquinas, políticos, financieros, inclusive de comunicación. Vamos a buscar entre ellos cuáles son los comunes denominadores hasta que el punto central, pues obviamente se encuentre claro. De manera muy sencilla, esta sería la tabla que presentamos como una opción para utilizar en esta determinación del problema. Y entonces vamos a enlistar los síntomas que han surgido de estas reuniones de trabajo, los vamos a dividir por género, a qué área pertenecen, si son técnicos, si estamos hablando de problemas financieros. Vamos a determinar denominadores, es decir, abstracción de estos datos, ¿sí? Primero determinamos el género y luego los denominamos, los agrupamos. Y aquí vamos a encontrar cuáles son los más comunes. Puede ser por cantidades, los que aparecieron más veces, los que se pueden inclusive hacer nuevamente aquí una abstracción y volverlos a combinar y todos pertenecen a un área en específico y esto nos va a llevar a determinar patrones comunes en la interacción que se está teniendo. El intercambio de ideas siempre va a continuar siendo una herramienta esencial y es una técnica que nos va a ayudar obviamente a afirmar también o a describir el problema que se plantea. ¿Cómo podemos utilizar el intercambio de ideas para determinar o para describir el problema? Haciendo una pregunta, como ¿cuál es el problema? Muy clara, ¿cuál es el asunto central? ¿En qué difiere la situación actual de la necesaria? ¿Qué quiere remediar o eliminar? ¿En qué género del problema está usted involucrado? ¿En qué difieren las cosas de cómo verdaderamente se necesitan ser? Y para responder hay que asegurarse de que se definan ambas partes del conflicto, es decir, definiendo la situación específica que le gustaría cambiar y que obstaculiza dichos cambios. ¿Y qué está obstaculizando dichos datos? Para esto vamos a ver algunos ejemplos. No podemos cumplir con las fechas de envío fijas e inflexibles para la documentación de los nuevos programas de computación, debido a los continuos cambios de ingeniería de última hora. Estamos haciendo una descripción que nos permite, regresamos, tanto hacer describir la situación específica como lo que está obstaculizando esta situación. Y entonces aquí podemos ver el siguiente ejemplo. La falta de comunicación entre los empleados de los distintos turnos impide que un turno sepa cómo manejar rápidamente los problemas que dejó sin resolver el turno anterior. Estamos viendo lo que afecta, pero también encontramos una posible causa. Tengo que trabajar con un compañero y lo más sencillo o un ejemplo muy sencillo, pero nos caemos muy mal. Entonces ahí tenemos ya también un efecto de esta descripción. Se necesita un programa de contabilidad para hacer facturas en tiempos regulares, pero no importa lo que se haga para arreglarlo, el programa continúa fallando. Entonces tenemos también que está obstaculizando la posible solución que ya inclusive le estamos dando a esa situación.
Análisis de campo de fuerzas. Esta es otra técnica que podemos utilizar y que va a ayudar justamente, igual que en la parte anterior, a poder encontrar las diferencias entre una descripción de problema, de la forma de afrontarlo y también los obstáculos que están impidiendo que se resuelva. Existen dos formas, A contra B y obstáculos. La forma A contra B da lugar a una descripción de problema que definen dos fuerzas en conflicto. El ejemplo, debemos lanzar la nueva presentación del producto de inmediato. Contra, debemos lanzar hasta que solucionemos los problemas de manufactura o inventarios. Y aquí tenemos entonces dos posturas, una que nos permite visualizar que se tiene que hacer de forma inmediata y otra que está previendo que podamos tener un problema mayor. Entonces es fuerza A contra fuerza B. La forma obstáculos le permite hacer una lista de lo que se desea o se necesita y los obstáculos que le impiden lograrlo. Ejemplo, queremos introducir la nueva presentación del producto de manera inmediata, pero los problemas de calidad impiden que esto se haga. Aquí ya estamos de alguna manera abarcando tanto la fuerza A como la fuerza B y a continuación vamos a presentar los formatos que podemos utilizar para su uso, que podría ser después describir cuáles son los obstáculos. En este caso tenemos la fuerza A. ¿Qué quiere o qué se necesita? ¿Cuál es lo ideal? Y acá, ¿qué no queremos y qué no se necesita? Entonces, estamos contraponiendo dos ideas, dos fuerzas. La ideal de la solución del problema y la que no necesitamos. Y los obstáculos. ¿Cómo podemos llegar a alcanzar esta fuerza A? Pues obviamente necesitamos que las cosas sean sin estos obstáculos. Y de este lado también, ¿qué nos impide lograr? Pues obviamente que no tengamos lo que no requerimos, porque eso no lo queremos. Y esto nos va a permitir ver con mayor claridad la abstracción de los datos que se están compartiendo, de las interacciones, de las entrevistas, de los grupos que estamos trabajando dentro de nuestra investigación. Análisis causal es otro paso que vamos a llevar a cabo dentro de estas técnicas. El propósito de este análisis es el diagnóstico de detectar las causas del problema, otras relaciones importantes y la capacidad potencial del consultor que tiene para resolver directamente el problema y preparar un plan de acción. Por tal razón debe de observar, reunir, registrar, analizar datos e ideas que sirvan de insumo para generar contramedidas de solución. Si las causas que han provocado ciertos efectos, síntomas o problemas son conocidos, esas causas se deben analizar con mayor profundidad y detalle para generar una contramedida más eficaz que pueda eliminar y por consiguiente también se lleve a sus efectos. Sobre todo este análisis causal nos va a permitir encontrar la causa real de la descripción del problema, que inicialmente pudiera llegar a ser no el real que está causando y lo que vamos a conocer como la causa raíz de la investigación o de la intervención del consultor. Buscar la causa original, el factor limitante, el problema es una fuerza que se puede controlar y que se puede solucionar y que va a explicar el por qué existe el problema. Entonces, nuestro verdadero objetivo, más allá de la descripción del problema, es encontrar la causa de esa descripción. Al aplicar este paso 3, vamos a identificar causas que obviamente si no se atacan contribuyen a que el problema crezca, empeore, se va a clasificar obviamente en otras áreas que va a empezar a afectar en la productividad, producción, si esto tiene relación con los síntomas detectados o bien en las diferentes áreas en donde están desarrollando el problema. Esta es la razón fundamental que da origen al problema, obviamente la causa raíz, y debemos ocuparnos de eliminarla. La tarea del consultor es, en su propuesta, atacar cuál es esta causa raíz y poder dar una propuesta de cómo eliminarla totalmente de la organización. Además, esto se va a hacer con una contramedida, es decir, se va a proponer una medida que permita eliminar esa causa raíz del problema. Y vamos a ver el ejemplo que mencionábamos del iceberg. El iceberg nos deja ver un síntoma. ¿Sí? Esto es ventas que están cayendo mes con mes, un porcentaje menor, estamos teniendo problemas con los proveedores, no estamos teniendo la distribución de materiales correctamente, tenemos quejas de nuestros usuarios y entonces aquí vemos solamente un síntoma. Esta es la superficie, pero la causa original está por debajo del mar y estamos viendo que es mucho más grande de lo que el pequeño síntoma nos dejaba ver. Las técnicas que hemos hasta el momento abarcado en esta sesión nos van a permitir indagar y llegar a concluir cuál es esta causa original.
En ocasiones es difícil distinguir entre causa y efecto. El diccionario define como causa todo aquello que produce un efecto y como efecto todo aquello producido por una causa. El síntoma es señal, es indicio, revelación, manifestación, signo, símbolo, representación o una huella que manifiesta que hay una causa, señal o indicio de algo que está sucediendo o que está por suceder. Tipos de síntomas que existen. Existen los subjetivos que no se ven, pero se saben, y los objetivos que son observables y también se pueden medir, que recaen en los datos que obtuvimos, que son abstractos, y también en los datos concretos. Entonces, podemos utilizar datos subjetivos y datos objetivos, datos concretos y datos abstractos. La causa es aquello que se considera como el fundamento o el origen de algo, y esa es principalmente la tarea del consultor, encontrar la causa raíz del problema que se identificó y por el cual tenemos una actividad que se nos está contratando en una organización o en algún proceso, puede ser procedimiento, puede ser algún inclusive proyecto únicamente en el que tengamos que hacer una intervención. Vamos a pasar al 2.4.8 de nuestro temario y en este el estándar nos pide que contenga la forma en que se evalúa toda la información que hasta el momento hemos obtenido y esto es muy importante porque debemos, como comentábamos, presentarle a nuestro consultante las bases documentales que sustentan lo que le estamos presentando como una causa raíz. No podemos únicamente llegar a dar datos sin tomar en cuenta la necesidad que existe de documentar esa información. Y aquí nos pide directamente el estándar que se describa la técnica que se utilizó con la que se evaluó la información que se obtuvo en el punto anterior. Y se tiene que incluir esto dentro de la metodología de la investigación. Algunas de las técnicas que vamos a ver a continuación pues tienen relación o continúan siendo relacionadas con las técnicas que utilizamos de la obtención de datos, pero en este caso estamos ya llegando a una manera de evaluar la veracidad de la información que tenemos. Y entonces podemos regresar y vamos a verla constantemente que el intercambio de ideas, el escuchar a las personas involucradas va a ser una de las principales fuentes tanto de información como de validación de la misma. Podemos ayudarnos a aumentar la lista de causas potenciales con el intercambio que podamos tener de ideas con las personas involucradas mediante el lanzamiento o la participación de un grupo de personas que también participó en la etapa anterior y en donde vamos a utilizar algunas preguntas focales, puntos focales muy importantes. Por ejemplo, ¿qué causó el problema? ¿Quién causó el problema? ¿Cuándo se inició el problema? ¿Cómo se inició el problema? ¿Dónde se inició el problema? ¿Por qué existe el problema? ¿Por qué no se resuelve solo? ¿Cuál fue la causa principal? ¿Por qué no se mejora sin importar lo que se haga? ¿Qué ocurrió antes de que se presentara el problema? Y aquí inclusive estamos viendo que podemos entrar al tema histórico. Teníamos una situación ideal en la que todo estaba funcionando correctamente, pero de un tiempo hacia la fecha tenemos una desviación. Esa desviación es un problema y tiene una causa y ese es nuestro objetivo, encontrar a través de estas técnicas cuáles son las causas. Técnica 2, análisis de fuerzas positivas y negativas. Muy similar también a lo que hicimos en colocar dos ideas, ¿no? La idea A, que es lo ideal, contra la idea B, lo que no queremos que ocurra. En este caso, con un formato muy sencillo que vamos a ver, se puede hacer un análisis de fuerzas positivas y negativas para detectar las posibles causas. En la primera columna podemos anotar las fuerzas que reducen o eliminan el problema y en la segunda columna las fuerzas que contribuyen a empeorar el problema. De esta manera ya estamos haciendo una medición y por supuesto nos está permitiendo presentarlo bajo el esquema del estándar como una técnica en la que estamos evaluando la información obtenida. Tan sencillo como la tabla que estamos viendo en la presentación. Fuerzas minimizantes, fuerzas que empeoran y seleccionar de ellas cuáles son las causas de esas fuerzas que están empeorando la situación. Y también, por supuesto, en el tema de las minimizantes podrían ser las posibles soluciones, que sobre todo vamos a entrar en las siguientes etapas a determinarlas.
Técnica 3, la tabla de incógnitas. En ocasiones los grupos se agotan antes de observar y analizar comprensivamente el problema. Para vencer estos puntos débiles, se utiliza una tabla de incógnitas para motivar el pensamiento creativo. Los bloques mentales o los bloqueos mentales pueden crecer cuando se hace un esfuerzo excesivo en averiguar lo que se sabe acerca del problema. Es como cuando estamos dentro del mismo. Llega el efecto de ceguera, una ceguera de taller que también es una variante muy común que puede ocasionar que en una organización no se logre visualizar el problema real ni la causa raíz, porque es tan común estar en esa actividad diaria, hay una monotonía, y entonces es por eso que la tarea del consultor externo es tan importante, porque llegas sin tener una relación con la organización a ver lo que otros ya no pueden observar. Esta técnica entonces va a funcionar con una pregunta de intercambio de ideas, pero aplicando la psicología inversa. Si hacemos la pregunta, ¿qué desconocemos acerca del problema?, los hechos escondidos aparecerán o bien surgirán nuevamente las líneas de investigación. Y si se fijan, justamente eso es lo que nos permite, a través de una pregunta, cambiar el chip de las personas que están buscando el problema, identificar el problema, y ya no logran a través de esta ceguera de taller llegar a la causa raíz. Pero si cambiamos la pregunta y decimos, ¿qué no sabemos de ese problema?, entonces mentalmente cambiamos ya la postura, inclusive salimos de esa ceguera de taller, y la creatividad en las personas puede provocar que encontremos nuevas ideas de solución. Tan sencillo como una tabla como la que presentamos a continuación, anotamos el problema, lanzamos en este intercambio de ideas la pregunta, ¿qué se desconoce del problema? Y todas las ideas, ninguna se menosprecia, ninguna se limita, son importantes describirlas, anotarlas, tomar nota, grabarlo, videograbarlo, si es con una persona o dos o con un grupo más extenso, tener esas palabras que van surgiendo como una lluvia de ideas, porque es justamente el origen de este intercambio de ideas, ¿no? El permitir que el pensamiento fluya y que nos lleve a la obtención de las causas reales, de la causa raíz. El análisis cronológico, hablábamos ya un poco acerca del tema, pero este nos va a permitir que a través de un mapeo más real acerca también del tiempo, de los efectos que se han ido visualizando, de los síntomas, cuándo aparecieron, a partir de qué fecha, si hubo una situación relacionada con esa fecha, nos permite encontrar también cómo ha evolucionado. La ilustración del iceberg es un ejemplo de cómo van creciendo los problemas, y obviamente también el tomar una mala decisión sobre la causa del problema puede que pues obviamente se encuentre mostrándonos un pequeño síntoma de lo que hay hacia abajo del nivel del mar. Una solución que únicamente ataque el síntoma va a ser una solución parche, un curitas para la organización. Y los arreglos rápidos, pues obviamente siempre van a traer a la larga mayores consecuencias para la organización, por supuesto que mayores costos también de inversión, y no se va a valorar en este caso pues las actividades que esté realizando como consultor. De ahí la importancia que cada uno de ustedes seleccione las herramientas ideales para el problema que están buscando resolver. Si utilizamos el análisis cronológico del problema, será posible repasar la secuencia de eventos que llevaron a complicar esta situación, enfatizando en encontrar el qué y no el quién. Iniciamos, por ejemplo, haciendo una lista de síntomas, verificando cuándo empezó cada uno, así como las consecuencias que ha traído ese síntoma. Y nuevamente mostramos un ejemplo tan sencillo como puede ser una tabla de síntomas, en la que la pregunta es ¿cuándo empezó? ¿Qué pasó en ese momento que empezó? Y a partir de ese momento, de forma cronológica, el cuándo nos va a dar fechas, podemos encontrar que el problema o el síntoma que estamos analizando tenga una causa relacionada con el tiempo, y el tiempo nos pueda dar una fecha en la que se hizo un cambio, el cambio de personal, cambio de dirección, cambio de un objetivo gerencial, quizá, como decíamos, un factor externo,
Este problema lo estamos viviendo a partir del año pasado, en febrero de 2020. Entonces estamos hablando ya de un fenómeno que pudiera estar relacionado con un efecto externo, como pudiera ser el inicio de una pandemia, que obviamente afectó en muchos grados productividad, producción, ánimo, temas tanto cualitativos como cuantitativos, no solamente en una organización, sino en la vida de todas las personas. Entonces, esos podrían ser los datos que arroje el análisis cronológico. Por último, y una técnica muy importante, es la matriz causal. Esta matriz causal va a ayudarnos a determinar o a detectar el problema o la desviación utilizando una técnica de las 5 Ws o los 5 porqués, bajo un enfoque matricial y combinando la técnica de consenso numérico, que va a calificar con un mayor número a la causa que cada participante en su experiencia considere más importante. Y si se fijan y resaltando esta parte, es que el problema que está analizando el consultor nunca se deje de ver como algo aislado, más bien nunca se vea como algo aislado, siempre se va a ver como algo en donde todo el equipo que está participando o donde se detecta el problema tenga esa participación en la interacción que va a permitir encontrar la real causa raíz. En este caso, los pasos a seguir que vamos a llevar a cabo es que podamos tener un grupo obviamente de trabajo, que tengan los participantes en experiencia y que obviamente que tengan relación con el problema que estamos siguiendo. Como decíamos, vamos a calificar con el mayor número a la causa que cada participante en su experiencia considera más importante y con el menor número a la causa menos importante, tomando como base el número de causas potenciales enunciadas por 2 o más participantes en el conocimiento del problema o situación. Una vez contestado por separado cada uno de los participantes, sus resultados individuales se vacían en la matriz de causas y se hace una suma horizontal de cada una de las causas. La que obtenga el mayor puntaje de calificación se selecciona como la primer causa y se traslada a la segunda matriz de causas. Nuevamente se repite el procedimiento con la segunda matriz y se obtendrá la segunda causa, la cual se traslada a la tercera matriz y así sucesivamente hasta llegar a la quinta matriz y obtener la quinta causa, la cual vamos a conocer con esta técnica como la causa raíz. Y la vamos a seleccionar para generar, evaluar y obviamente encontrar una contramedida que la elimine, que al menos la reduzca y que obviamente por lo tanto también elimine o reduzca sus efectos, que son los problemas que estamos visualizando. Entonces, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir? Los procedimientos son muy sencillos. En el primer renglón de la matriz 1, que ahorita la vamos a ver gráficamente, vamos a anotar el nombre del problema o del síntoma. Todo esto a través de las técnicas que ya desarrollamos durante los primeros pasos. En el segundo renglón de la primer matriz causal vamos a anotar el área en el que se presenta el problema o síntoma. Vamos a registrar el nombre o los nombres de los participantes en las columnas de participantes, en el espacio correspondiente del porqué del problema. Y vamos a también con la participación de todos, en la segunda columna registrar todas las posibles causas. Entregue a cada participante una hoja en blanco y cada uno anota su nombre en la parte superior. Explica la técnica que acabamos de comentar y cada uno calificará todas las causas que se anotaron. Nunca se podrá repetir una misma calificación en una misma columna, o sea, llevan un orden. Vamos a ver una vez que terminemos esta parte de los pasos a seguir, un ejemplo muy claro. Una vez que terminen, se intercambian las hojas entre los participantes y quien tenga la hoja de la primera persona anotada en la primera columna de la matriz dictará los resultados o los datos para registrarlos en una misma matriz hasta terminar con la última persona. Una vez registrados todos los datos, se suman horizontalmente las calificaciones y cada causa, y obviamente de cada causa, las calificaciones que obtuvo cada causa, y aquella que obtenga el mayor puntaje será la primer causa seleccionada. En caso de empate, se busca el desempate por cualquiera de las siguientes opciones: retomar nuevamente todo el ejercicio o desempatar entre las causas empatadas y volver a sumar. La primera causa seleccionada se traslada a la segunda matriz de causas y se procede de manera similar desde el paso 1 hasta el paso 9 de este procedimiento. Se obtendrá la segunda causa seleccionada, la cual se traslada a la tercera y así sucesivamente, como habíamos mencionado, hasta la quinta matriz, donde vamos a encontrar la causa raíz, en la cual pues va a ser el objetivo eliminar y poner un plan o desarrollar un plan de contramedidas.
Vamos a ver el ejemplo entonces. Tenemos la primer matriz causal y como bien comentábamos, vamos a determinar el problema. Aquí lo vamos a conocer como X. El área del problema X es producción y en este caso están participando las causas son obviamente las que enlistaron los participantes. Entonces, el número de causas coincide en este momento con los participantes. Cada uno dio una causa del primer problema identificado. Este causa tiene que responder al por qué. Es por eso que la matriz o el ejercicio, la herramienta se llama las matrices de los cinco por qué. Entonces, aquí vamos a encontrar a los participantes. Tenemos a Arturo, tenemos a Beatriz, tenemos a Carlos, a Daniel, a Ernesto. Ellos vamos a tomar en cuenta que son pilares de las áreas que están involucradas en la posible solución o problema y tienen una visión, obviamente desde su área, de lo que está ocurriendo, pero en este caso estamos hablando de que este problema que ya determinamos, que ya describimos anteriormente, se encuentra en el área de producción. Entonces, aquí, una vez que ellos de manera individual enlistaron el orden que le daban de prioridad a estas causas que en conjunto se determinaron del por qué tenemos este problema, se hizo la sumatoria horizontal y la causa que tiene el mayor número, pues obviamente aquí es la causa K. Esta causa que vamos a conocer como la letra K puede estar relacionada ya no al área de producción. Aquí lo vamos a determinar en conjunto. Si esta causa tiene que ver con los inventarios, entonces ya vamos a estar en el área de la causa inventarios y tiene que ver con un suministro bajo de inventarios o porcentaje bajo de inventarios. Y la descripción del problema o de la causa es que no contamos con los suministros necesarios para los inventarios de la empresa. Entonces, nuevamente, con ayuda de todos, vamos a enlistar las causas del porqué de este nuevo problema que se identificó a través de la matriz número 1. Nuevamente participan las mismas personas que son representantes, participantes e intercambian ideas de las diferentes áreas y nuevamente hacemos la sumatoria una vez que en individual, después de enlistar las causas, cada uno califica con el mayor número a la causa que le parece que tiene mayor relación con ese problema y que obviamente podría ser el origen del problema que se está analizando. En este ejemplo, el resultado con mayor numeración o con mayor puntaje es el 39, que le corresponde a la causa A, y aquí ya vamos a pasar o a trasladar la causa a la matriz número 3. La matriz número 3 ya no recae en un problema de inventarios, es un problema que los participantes determinan que está relacionado con el almacén. Entonces tenemos una siguiente matriz causal en donde nuevamente los participantes enlistan un número de causas que están relacionadas con este problema en almacén. Si el problema en inventarios era que no teníamos lo suficiente o el suficiente porcentaje que requiere la empresa para la producción y ya el problema se encuentra en el almacén, pues el problema podrían ser suministros, podría ser retraso de los proveedores. Supongamos que es retraso de proveedores. La pregunta es ¿por qué tenemos retraso de los proveedores? Y entonces, nuevamente haciendo el ejercicio individual y después trasladándolo a la matriz, hacemos la sumatoria horizontal y el resultado recae en la causa C. La causa C ya no está determinada en el área de almacén, ahora es un determinante del área de jefatura. ¿Qué relación podría tener o qué problema podría estar relacionado con la jefatura? La jefatura está a cargo de almacén y si entonces no tenemos los suficientes suministros o un retraso de proveedores, la causa real o el problema en este caso podría ser pues una gestión correcta de proveeduría o el cambio de proveedores y que estaría relacionado también con un análisis temporal o un análisis histórico. Volvemos a determinar cuáles son, si se fijan va reduciendo el número de causas, ¿por qué? Porque llegamos a un análisis real de los problemas y en este caso nuevamente hacemos el consenso numérico y el 19 es el mayor, que es la causa B. Y la causa B nos lleva a la quinta matriz. Y la quinta matriz, que es la causa B, en donde ya se determinó que el problema
es el presupuesto o está relacionada al área de presupuesto y el problema es que no hay el recurso o que a partir de cierta fecha ha disminuido el recurso para pagarle a los proveedores o el incremento en los precios de los proveedores, entonces aquí tenemos nuevamente, ¿sí?, que enlistar cuáles son las causas relacionadas. Por último, esta causa que va a ser la determinante, va a ser la causa raíz, y en este caso es la causa C. Y si esto es un tema de presupuesto, pero realmente recae en un tema de administración, de planeación estratégica, de recursos mal administrados, encontramos la causa real del problema, que comenzó con un tema de inventarios, en donde no teníamos los suficientes en la empresa, pues obviamente para dar salida a las necesidades de nuestros clientes, y que es el pilar de una organización que se dedica a un tema de ventas, de producción. Entonces aquí con este ejercicio encontramos una causa raíz que va a ser finalmente el suministro de la siguiente etapa de consultoría, que va a ser definir a través de esta causa raíz cuáles son las posibles soluciones al problema planteado. Entonces, bueno, esta estrategia, esta técnica, la realidad es que es muy buena y valdría mucho la pena que, si su ejercicio de consultoría puede llevar a cabo una actividad en donde participen en una mesa grupal, ya sea presencial o virtual, y se puedan compartir estos datos, los lleve a encontrar una verdadera causa raíz del problema. Vamos a pasar al punto número 5 de la solicitud del estándar, y esto es las guías de las entrevistas empleadas. Hasta aquí hemos determinado algunas técnicas, obviamente, para describir el problema, para identificar primero síntomas, después identificar causa raíz, y vamos a entrar en cuáles son los puntos establecidos del estándar para que se lleve a cabo una entrevista de acuerdo a lo que nos van a evaluar, pues obviamente en nuestra evaluación de competencias laborales, ya con un evaluador oficial del estándar 249 de prestación de servicios de consultoría general. De manera muy sencilla y de manera abierta, ustedes pueden desarrollar cualquier tipo de cuestionario afín al problema o situación planteado. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, pero la realidad es que solamente ustedes, a través de su situación elegida, ya sea real o ficticia, van a determinar cuál es el mejor método, el mejor cuestionario, pero siempre haciendo hincapié, y en la recomendación que les vamos a dar en este curso, es envasar cada uno de los títulos de las áreas de su propuesta, de su determinación del problema, en este caso del elemento 1 de la identificación del problema, con los detalles que nos va solicitando el estándar. Y aquí el estándar es muy claro, dice que el cuestionario, en este caso la guía de entrevista, contenga el propósito de la misma. Una entrevista que no tiene un propósito está incompleta y por lo tanto es puntaje menos para su evaluación. Recuerden que en la introducción, en el encuadre, la maestra Laura Romo ya les mostró cuáles son los establecimientos del estándar de competencia, cómo se va a evaluar a través de estos 3 elementos. Algunos son desempeños, algunos son conocimientos y otros, como los que estamos determinando, van a ser productos entregables. Entonces tenemos que incluir esta guía de entrevista empleada para la obtención de los datos. El ejemplo tan sencillo como el que vemos en pantalla: el propósito de esta entrevista consiste en obtener información respecto al impacto que ocasiona a su departamento el problema X, que fue con el que comenzamos las matrices. Y otro ejemplo podría ser: el propósito de esta entrevista es verificar la información que nos proporcionó el personal de su departamento sobre el problema X. Tercer ejemplo: el propósito de esta entrevista pretende investigar los principales factores críticos que afectan la productividad de su departamento respecto al problema X. Número 2. Describe actividades y responsabilidades que realiza el entrevistado. Anota todas las actividades y obviamente responsabilidades que corresponden a la persona por entrevistar, tales como puntualidad, lugar y hora de la entrevista, registrar acuerdos, firmar documentos. Si vamos a requerir que esta persona presente documentación de las preguntas planteadas, obviamente información documental que previamente nosotros planeamos, será importante incluirlo en nuestra guía de entrevistas.
Tercer punto que nos solicita el estándar de la guía de entrevistas, que describa la información y documentación que se va a solicitar, anotando toda la información y documentación que se va a necesitar obviamente durante la entrevista, como papel, pluma, actas, acuerdos, si hay reglamentos, leyes, en este caso podría ser el manual de las actividades que realiza la persona, todo lo que determinemos que es importante. Por eso este es un trabajo previo a la entrevista, no se puede desarrollar en el momento en que estamos haciendo una entrevista. Tiene que ser un trabajo de escritorio, un trabajo de gabinete que realiza el consultor previo a enfrentarse a cualquier persona de la organización que vamos a determinar como importante entrevistar. 5.4, que incluya un cierre de la entrevista. Es muy importante que durante la entrevista podamos agradecer la participación de la persona, obviamente el favor de la atención, la disponibilidad del tiempo para realizar la entrevista y quedando obviamente a disposición de recabar cualquier otro tipo de documentación o aclaración que tuviera que realizar. La entrevista regularmente se lleva a cabo pues 1 a 1. Actualmente por las condiciones pudiera ser una entrevista virtual y también deberá llevar esta misma guía. Es muy importante que recuerden que una parte del estándar evalúa desempeños y está relacionado con la guía de entrevistas, tanto en producto como en desempeños que se van a evaluar en una simulación de una entrevista al consultante. Entonces, desde aquí poner atención, que posteriormente lo van a ver ya en directo con las asesorías con la maestra Laura Romo. Vamos a ver un ejemplo ya aplicado a lo que sería el propósito de entrevista. Buenas tardes, el propósito de esta entrevista pretende investigar los principales factores críticos relacionados con el derrame de metanol ocurrido recientemente y a su vez informar respecto al impacto que le ocasiona a la compañía de medio interdepartamental. Estamos hablando de un problema que tiene que ver con factores pues más biológicos de una empresa que está relacionada con esta área, ¿no? Con esta área de más del índole ambiental. Actividades y responsabilidades que realiza el entrevistado. La guía nos dice que el entrevistado se encarga del área de medio ambiente, el responsable de entrevistar va a ser la ingeniero Claudia Guerrero, por poner un ejemplo. Las actividades y responsabilidades. Esta persona que vamos a entrevistar gestiona los trámites ambientales, elabora procedimientos relacionados con el manejo de residuos y programa de estudios de monitoreo ambiental. Regresemos un poco al tema o al objetivo. Nos dice investigar factores críticos de relación con el derrame de metanol. Aquí el problema está identificado. Y lo que buscamos investigar pues son las causas de ese problema. Elegimos a una pieza clave porque es la persona que se encarga de medio ambiente dentro de la organización y estas son sus actividades. Es una fuente confiable, por supuesto, y el describir sus actividades sustenta documentalmente que estamos obteniendo información de una persona que tiene relación directa con el problema investigado. 5.3, vamos a poner otro ejemplo, la información o documentación que se va a solicitar. No es necesario seguir un formato específico, puede ser como en el caso de la pantalla, una descripción punto a punto de lo que se requiere, fotografías del recorrido de la planta, un diagrama de flujo, definición de un puesto laboral, plan de mantenimiento preventivo, procedimientos de seguridad, un checklist de equipos de atención de emergencias, investigación de accidentes, estudio de tierras físicas. Todos son datos que vamos a encontrar en la documentación que le pertenece a la empresa y que propiamente vamos a encontrar también con el entrevistado. Entonces vamos a hacer este listado para podérselo solicitar previo a la entrevista y que pueda ser de utilidad para nuestra documentación. Cierre de la entrevista, como ya lo habíamos visto, algo muy sencillo como agradezco el favor de su atención, la participación en la dinámica, sin olvidar que sigues disponible obviamente para cualquier aclaración sobre el tema que pues se tuvo a bien entrevistar durante este proceso. Vamos con el diseño del cuestionario y prácticamente estamos ya llegando al cierre de esta sesión. El diseño del cuestionario tiene que incluir los siguientes puntos. Una explicación del propósito del cuestionario, muy similar a la entrevista, que incluye el espacio para los datos generales de quien contesta el cuestionario, mencione la confidencialidad de la información proporcionada, contenga instrucciones sobre la forma del llenado del cuestionario, establezca preguntas relacionadas con la información buscada, especifique la documentación de soporte
parte de la información solicitada en el cuestionario, contenga un espacio para comentarios finales y contenga frases de agradecimiento. El cuestionario es una herramienta también de obtención de datos y de información, y estos puntos nos van a permitir que a partir de este momento, seguramente todos aplican cuestionarios en sus diferentes áreas de consultoría, pero estos puntos son indispensables de acuerdo al estándar de competencia en donde estamos dando garantía de la competencia que ya hemos desarrollado como consultores, que a partir de este momento todos nuestros cuestionarios mantengan este formato, sin necesidad de ser un formato cerrado y que no se pueda mejorar, pero al menos estos son los elementos esenciales que le van a dar garantía y calidad al proceso. Vamos a ver algunos ejemplos. En el 6.1, explicación del propósito. Algo muy sencillo como: el propósito de este cuestionario pretende detectar factores críticos que generan un impacto con consecuencias ambientales, así como evaluar el grado de la importancia que el personal le da a los eventos ambientales. Seguimos con el ejemplo que tomamos para la entrevista. Espacio para datos generales de quien contesta el cuestionario. Algo muy general: nombre del entrevistado, número de empleado, profesión, departamento, puesto laboral, tiempo laboral en esta empresa que estamos utilizando como ejemplo, tiempo de experiencia en su puesto, la edad, correo electrónico, actividades principales, si dirige equipos de trabajo y en caso de que sí, cuántas personas dependen de él. Son datos generales que nos van a servir para identificar de dónde estamos obteniendo la información o qué puesto tiene la persona de quien estamos obteniendo la información. 6.3, confidencialidad de la información proporcionada. Algo muy importante hoy en día es cuidar los datos personales de las personas que participan en una investigación. Entonces, una frase como la que van a encontrar en la presentación y estamos viendo en pantalla, es necesario, obviamente, adaptarla a sus diferentes políticas, sobre todo si ya eres un consultor formal, seguramente ya tienes tu privacidad de datos, tu leyenda de privacidad de datos, no solo en tu correo electrónico, sino también en la información que se obtiene, para que podamos darle mayor calidad al proceso que estamos viviendo con el consultante, con los entrevistados, con los participantes, credibilidad al proyecto y estemos también resguardando de alguna manera la confidencialidad de las personas que están participando. 6.4, las instrucciones. Si aplicamos un cuestionario y no damos instrucciones de llenado, pues obviamente es como no dar instrucciones para realizar una receta de cocina, ¿no? Vamos a seguir diferentes guías, podemos llenar, tachar, hacer otras actividades que no son las que nos van a servir para medir este cuestionario. Entonces, un ejemplo es sección 1, con base en su tiempo laborando en la compañía, marque con una X. Esa es una instrucción. Segunda sección, marque con una X. Tercera sección, mencione. Entonces ya es una parte abierta en donde se van a mencionar áreas de oportunidad y ahí nos va a permitir hacer un análisis más cualitativo. Preguntas relacionadas con la información de la búsqueda. Realmente ustedes son los expertos en el área en la que van a desarrollar su cuestionario. Este es un ejemplo que sigue siendo relacionado con la empresa química que tomamos para este efecto. Lo van a poder analizar a detenimiento en su manual. Ahí tienen su ejemplo, también en la presentación. Y lo que van a evaluarles a ustedes en su propuesta de consultoría y obviamente en esta parte específica del cuestionario es que las preguntas estén totalmente relacionadas con el tema a investigar, con la persona que estamos entrevistando, porque no voy a preguntarle cuestiones administrativas si estoy entrevistando al de producción. Seguramente no va a poder resolver nada de este cuestionario y entonces tiene que tener relación obviamente con el área que estamos aplicando el cuestionario. 6.6, documentación de soporte. ¿Qué vamos a solicitar como soporte del cuestionario resuelto? En las encuestas aplicadas a operadores no se solicita información de soporte. En este caso es una observación que realizan particularmente en esta propuesta de consultoría. ¿Por qué? Porque no se requiere, porque no utilizan datos de soporte. Pero en las entrevistas con personal administrativo el ejemplo sería solicitarles constancias de capacitación, calendarios de capacitación o investigación previas que ya han ocurrido en otros accidentes pues ambientales como el que se está teniendo como problema en esta investigación. Y otorgar, dice el estándar, un espacio para comentarios finales que pueden ser sencillamente en un espacio libre, con subrayado, abierto, en donde justamente se dé esta instrucción que es comentarios finales de manera libre o retroalimentación.
Agradecimiento, al igual que la entrevista es importante, el agradecimiento a nombre del equipo de la empresa que estamos pues realizando la consultoría externa. Agradecemos el tiempo, la disponibilidad que nos brindó y por supuesto también quedar a sus órdenes. Vamos al punto número 7 y ahora sí cerramos prácticamente esta sesión de alineación al estándar 249, el programa para la búsqueda de la información documental. La información documental tiene que ver justamente con lo que hemos abarcado durante toda la sesión, que es el retomar los documentos importantes que nos van a llevar a tener la abstracción de los datos, datos fríos, datos duros, datos concretos, datos subjetivos, datos objetivos. Y la información interna relacionada con el problema planteado debe estar dentro de este programa, investigación de accidentes, reportes ambientales. Es el ejemplo aplicado ya a esta consultoría en particular, que viene del problema de derrame de metanol que tuvieron en la empresa. Entonces aquí ya en el programa de información estamos integrando investigaciones de accidentes, reportes ambientales, gastos de disposición y adquisición, costos de producción, bitácoras de tanques. 7.2. El programa debe incluir información externa relacionada con el problema planteado. Y si se fijan, el ejemplo está en lista. Podemos hacer una tabla de forma abierta, sí, podemos hacerlo en un formato de programa, por supuesto. Ustedes pueden utilizar cualquiera de las herramientas de presentación que consideren que es más afín al problema planteado. Reglamento en materia de impacto ambiental es otra de las informaciones externas que requerimos, así como leyes o situaciones externas que tienen relación con el problema que se presenta. Y aquí vemos en pantalla justamente cuál sería un ejemplo directo del programa en general de una empresa, pero en este caso estamos yendo a un ejemplo de una escuela, lo van a ver en particular en su presentación, y este ya nos muestra otra forma de presentar la información a través de una tabla. El anterior podría ser en un listado, este es una tabla, y aquí vamos a encontrar que el programa de obtención de información interna está relacionado con el área de dirección de plantel, a quienes les vamos a solicitar en este caso obviamente información como el programa operativo anual, luego a la subdirección académica le vamos a solicitar estadísticas irregulares de las revisiones de carpetas académicas, concentrado de bajas y tutorías de observación, a dirección académica solicitud de cronograma y así sucesivamente. Este programa ya nos incluye al responsable de esa información, los materiales que requerimos, los recursos, tanto humanos, financieros, tecnológicos, la fecha de la solicitud de la información, el lugar y la hora en la que vamos a obtener esta información interna. Entonces, este es otro método a través del cual podemos presentar la información. Y reitero, muy importante durante todo el proceso de la alineación, de la preparación previa a su evaluación, es que ustedes son los expertos en el área que van a desarrollar su proyecto de consultoría, y en esta parte específica y en donde vamos a regresar al punto número 1 para recordar que estamos en la parte de la identificación del problema, nos vamos a dar cuenta que lo que requerimos es sustentar bajo el esquema del estándar cada uno de los pasos que nos va solicitando, porque eso le va a dar mucha claridad. Por último, el punto número 8 que nos solicita esta parte del estándar, este elemento, mejor dicho, el elemento 1 de la identificación del problema, es el reporte de la visita de campo. Y en este caso, la visita de campo, igual que otras áreas que nos solicita el estándar, tiene un formato libre, pero de manera muy importante es no dejar fuera de este formato libre estos siguientes puntos. El objetivo, siempre va a haber un objetivo de observación, y en este caso es conocer el proceso de la operación de la empresa. Regresamos al ejemplo de la empresa química que tuvo el problema del derrame de metanol. Es conocer el programa de la operación de la empresa y área afectada para identificar los factores que causaron la contingencia ambiental a la cual se están enfrentando. 8.2, el alcance que tiene la observación. Vamos a entrar a qué áreas: producción, mantenimiento, finanzas, recursos humanos, medio ambiente, seguridad, calidad. Descripción de las observaciones realizadas. Aquí no hay más que tener una bitácora, una grabadora, inclusive videocámara, si es necesario entrar a la empresa en estas condiciones, en las que el consultor tiene que hacer la descripción real de las observaciones que realizó en estas áreas que fueron su objetivo analizar.
Y por supuesto, y muy importante, el resultado de la visita de campo. Y aquí lo único que resta es recordarle al consultor que sus observaciones tienen que ser con base en técnicas que pueden ser las que ya platicamos en el espacio anterior, que son técnicas muy objetivas, que son técnicas que lleven a dar conclusiones certeras, conclusiones reales, conclusiones sustentadas en lo que se documenta, en lo que se observa, y por supuesto que si se trata de datos que son cualitativos, hacer observaciones que sean muy reales y que le permitan al consultante, siempre van a tener ese objetivo, que identifique y que vea lo que desde dentro no se puede ver. Por eso es que acuden a un consultor, porque requieren la ayuda de un externo para observar ese problema desde otra perspectiva. Otro ejemplo de una matriz de observación que incluye todo en concreto sería a través de una tabla como la que están viendo en pantalla, en donde dice, observamos la dirección del plantel, regresando al ejemplo académico. ¿Qué observaciones se realizan? Tan sencillo como las siguientes. Existen áreas de oportunidad en la comunicación hacia las demás áreas. Se identificó que no hay un tablero de comunicación de indicaciones en el plantel, que solo se tiene en carpeta. La directoria tiene mucha actividad fuera del plantel. Esas son observaciones que ya permiten ir generando una bitácora de hechos que finalmente nos van a llevar al elemento 2, que es el planteamiento de las posibles soluciones, y por supuesto llegar al elemento 3, que lo estarán viendo en las siguientes sesiones, que es determinar la propuesta concreta que nos va a llevar a una solución, la propuesta de solución de la intervención de consultoría que estamos realizando. Hasta aquí me despido con ustedes, espero que tengan pues un excelente término de alineación, que las siguientes sesiones sean aprovechadas con mucho ímpetu, con muchas ganas de ser evaluados y por supuesto de que obtengan el resultado final, que es ser competentes en el estándar 249 de prestación de servicios de consultoría. Yo quedo totalmente a sus órdenes, en pantalla pueden ver mis datos de contacto, cualquier duda, y bueno, pues me despido de ustedes con mucho gusto de haber compartido esta sesión.